Punto en blanco. Rosa Díez, autora del libro Caudillo Sánchez. Introducción en este podcast Punto en blanco muy personalista y pido perdón por ello. Euskal Herria, magia con mayúscula. Vitoria, Gasteiz, la ciudad de los anillos, con su anillo verde. Es la ciudad que me vio nacer. Estas son las palabras que me salen del corazón al hacer este podcast. No respiro ese aire desde hace bastantes años. Hoy se cruza en mi camino con la protagonista de este programa que lo respira cada segundo y sus ojos expresa esa mirada mágica que irradia Euskal Herria. Vitoria, fundada hace 800 años por los reyes de Navarra, adosada al collado de Gasteiz, es la capital de mi País Vasco y el País Vasco de Rosa Díez. Tanta analogía que he visto que tengo con Rosa, que he seguido como casi toda España, su trayectoria política, y no entiendo cómo no me he puesto antes en contacto con ella. Rosa soñaba con ser bailarina o misionera. Yo bailaba en el colegio y patinaba. Y mi espíritu navegaba por el mundo misionero, que a mis 23 años intenté dejar todo para cumplir ese sueño por tanto daño que estaba dejando en Perú el grupo terrorista Sendero Luminoso, con miles de víctimas, entre ellos niños, mujeres, ancianos. Rosa estudió Administración, Secretaría y Gestión, y mis estudios están enfocados a la Administración y Finanzas. Aprobó la oposición obteniendo una plaza como administrativa de las Cortes Españolas en la delegación del Ministerio de Industria en Vizcaya, y yo aprobé mi oposición dependiendo también de un ministerio. Decía Rosa, viajando con Chester en el 2014, yo aprendí a reivindicar la política como aprendí a reivindicar la democracia. Para mí era una cosa inseparable. También yo la aprendí respirando el ambiente de Tarra. Igualmente explicó que nunca aprendió euskera, pues yo tampoco lo aprendí. Rosa ha dicho también, yo a mis hijos les he hecho sufrir mucho por mis decisiones. No he pensado en ellos en primera persona y me costó mucho me costó el comprenderlo. En ese sentido no he sido una buena madre. Sentimiento que comparto igualmente por mis hijos en la época en la que ejercí la política. ¿Y qué decir con el contenido de las series televisivas? Me gustan las series danesas que ha seguido Rosa, como yo, Vikingos y Borgen, por ejemplo, que narra la historia de la primera ministra de Dinamarca. En 2016, Rosa Díez abandona la política. Comenzaba una nueva etapa en la que la familia es lo más importante para ella, aunque sigue manifestando su opinión sobre la situación política en España. Ejemplo de ello está en su último libro, Caudillo Sánchez. Rosa Díez desviste políticamente al personaje. Cómo Rosa refleja su inteligencia con sus extraordinarios análisis políticos, que es capaz de plasmar cada acción de Sánchez, que consigue que se comprenda perfectamente lo que se ha hecho estos años anteriores y que encuentras ahora, desde mi punto de vista, un porqué de tantas decisiones tomadas que no tenían sentido ni justificación. Es un honor para nosotros iniciar Punto en Blanco con una de las mejores mujeres políticas que ha tenido España, por todo lo que ha dado, por venir de la época más generosa que fue la transición y por defender la igualdad de todos los españoles. Punto en Blanco. Con Juani Palencia, José García de Mateo y Sebastián Marín. Hoy sin José García de Mateos. Bueno, Juani, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hoy te has explayado, ¿eh? Hoy me he explayado. Te voy a decir una cosa y te lo digo, nos está Rosa Díez escuchando. Sí, me he puesto muy nerviosa. Algún día te tengo que entrevistar en profundidad y me tienes que contar, entre otras cosas, lo de Sendero Luminoso, que sabes que me tiene totalmente intrigado. Sí. Bueno, hoy yo creo que ya después de lo que has dicho, lo que yo diga, welcome, de verdad. Yo tengo... Vamos directamente a presentar a nuestra invitada. Yo tengo aquí su currículum. Yo creo que has dicho mucho. Hay otras muchas cosas de ella, pero casi a lo mejor no lo cuenta ella. Rosa Díez, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo he impactado con la presentación que te ha hecho Juani Palencia. Tengo que decírtelo. Bueno, o al menos mi reconocimiento y mi respeto por una persona que ha luchado tantísimo por las libertades en una autonomía donde la libertad era escasa, o por no decir ninguna, creo, Rosa. Bueno, la libertad era la asignatura pendiente durante la mayor parte de mi vida, ¿no? La primera etapa de mi vida, pues yo nací en el 52, o sea que nací
todavía en dictadura, aunque, bueno, en comparación con los años anteriores de la posguerra, pues la cosa estaba mucho mejor desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista incluso de la vida cotidiana, ¿no? Yo formo parte de una familia humilde. Mis padres no tenían nada porque eran socialistas, republicanos. Mi padre fue condenado a muerte en la batalla de Santander, lo cogieron prisionero en la batalla de Santander y lo llevaron a un campo de concentración, lo condenaron a muerte en aquellos juicios sumarísimos entonces, y luego como afortunadamente no lo sacaron en las sacas que se hacían entonces, cuando acabó la guerra, pues lo trajeron a una cárcel de Bilbao, a la cárcel de la Rínaga, y mi madre, ya estaban casados entonces, vino detrás de él. Esa circunstancia de la vida hizo que naciéramos cuando mi padre le volvieron a juzgar, lo condenaron a 30 y tantos años, salió de la cárcel al cabo de 6 años y medio. Cuando salió, pues se quedaron aquí en el País Vasco y aquí no tenían nada en el pueblo, no tenían dónde volver a Cantabria, lo habían perdido todo y se quedaron aquí. Aquí nacieron mis 2 hermanos mayores y aquí nací yo y aquí hicimos nuestra vida. Pero bueno, este relato previo, digo, familia humilde en ese sentido, ¿no? Claro, en la época que nacieron mis hermanos, que me llevaban 9 y 7 años, pues económicamente aún era muchísimo peor que cuando yo nací, desde luego, pero bueno, también desde el punto de vista de las libertades y de estas cosas, pues bueno, vivíamos en dictadura, pero digamos, estábamos a punto de comenzar lo que se llegó a llamar en los 60 la dicta blanda, ¿no? Los últimos años España se estaba abriendo, la economía también estaba funcionando mejor, España estaba abriendo al mundo, bueno, todas esas cosas. Pero digo que la primera etapa de mi vida, podríamos decir los 25 primeros años de mi vida, pues a ver, yo vivía en una dictadura como el resto de los españoles. Era mala española porque no era franquista. A partir de la muerte de Franco, cuando pudimos construir la democracia, hacer la transición y construir la democracia, como seguía viviendo en el País Vasco, pues para los nacionalistas era mala vasca porque no eran nacionalistas. Y además los vascos asesinos, o sea, los terroristas, pues bueno, trataban de asesinarnos precisamente por ser buenos españoles, buenos ciudadanos, por ser demócratas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco en ese caldo de cultivo, ahí es donde yo he nacido y donde yo he crecido y donde yo he hecho mi vida y la sigo haciendo, bueno, naturalmente, porque Rosa, yo sigo viviendo aquí. Rosa, además tienes en el libro de Maquetos, ¿no? Una historia escrita para que nadie olvide, sí, ¿no? Y donde realmente sí, es el relato. Franco no quería a los que iban para allá, ¿no? A los que iban al País Vasco, y los nacionalistas vascos no querían tampoco a la gente que llegaba de fuera, ¿no? Bueno, nos querían, quiero decir, realmente el País Vasco pasó de ser una sociedad más bien del sector primario, agrícola, a una sociedad industrial, gracias a toda la gente, sí, a todos los españoles que vinieron de otros lugares de padres, por ejemplo, de España, claro, y que fueron de la inmigración interior, o sea, levantaron el país. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que para los nacionalistas éramos maquetos y sí, ellos los llamaban maquetos y creen que es pues, como de charnegos en Cataluña, ¿sabes? O coreanos en otras partes de España, y nos miraban con ese desprecio, ¿no? De creer que, bueno, que ellos son una raza superior y de que, bueno, teníamos que estar muy agradecidos por haber trabajado aquí. Pero bueno, quiero decir, en esto de las libertades que comentabas, o sea, pues sí, toda la vida, Sí. trabajando y defendiendo la libertad y la democracia en una parte de España en la que fuimos, esto quizá la gente no lo sepa, y hoy muchas veces se habla de partidos constitucionalistas y todas estas cosas, pero los primeros que nos reivindicamos como constitucionalistas fuimos en el País Vasco, fue porque era ese lugar de España en el que la Constitución la defendíamos, porque era tanto como defender la democracia, porque nos asesinaban, ETA asesinaba para impedir que triunfara la Constitución y la democracia. La Constitución no había tenido una oportunidad en Euskadi y éramos constitucionalistas vascos, nos llamábamos, por supuesto, a todos aquellos que no éramos ni nacionalistas ni nada por el estilo, ¿no? Éramos, pues eso, la gente del Partido Popular y la gente del Partido Socialista que trabajábamos juntos, bueno, y otros que no estaban en ningún partido, pero que trabajábamos juntos en defensa de lo que nos une como ciudadanos y como demócratas, de lo más importante.
Bueno, Rosa, tenemos tiempo limitado, pues, me encantaría hablar de la época de la transición. Fuisteis verdaderamente valientes, como ya lo indicabas tú antes, porque estamos hablando de los años 70, 80, donde vivir allí y representar lo que vosotros representabais, en tu caso a través del Partido Socialista y otros a través del Partido Popular y otras opciones, pues yo creo que simplemente representar eso, poníais en juego vuestra vida cada vez que poníais el pie en la puerta de la calle. Pero bueno, mira, era hacer lo que había que hacer. Nuestros padres lo hicieron por nosotros y nosotros lo teníamos que hacer por nuestros hijos, ¿no? O sea que realmente para que no lo hicieran nuestros hijos lo teníamos que hacer nosotros. Quiere decir que, oye, a nuestros padres, mi padre decía, bueno, a ver, una dictadura nos trajo a Euskadi, otra dictadura, en este caso ETA, no nos va a echar. Ni el nacionalismo que nos llama maquetos. Entonces, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, salir a la calle para que no tuvieran que salir nuestros hijos. Hombre, no lo conseguimos, porque detrás de nosotros tuvieron que salir también nuestros hijos. Pero bueno, hicimos lo que había que hacer. Y valientes, pues no, simplemente nos tocó en un momento determinado y estábamos aquí y había que hacerlo. Y una vez que salimos por primera vez a la calle, es que es eso que se dice, perdona la expresión así un poco vulgar, es que ya no te mete en casa ni Dios. No, está claro. Totalmente de acuerdo. Una vez que sales y está. Y luego, pues, hemos seguido haciendo, o por lo menos yo he procurado, pues lo que creía que tenía que hacer, defendiendo la causa justa, las cosas en las que creo. Y hoy no estoy en las instituciones, no estoy en la política institucional, pero sigo defendiendo como política que soy, en el sentido verdadero de la palabra, como ciudadana que soy, que participo en las cuestiones políticas que nos afectan a todos, pues hoy escribo, hablo con vosotros, hago tribunas, hago conferencias y publico libros. El último... ¿Y qué pasa con eso, con el Caudillo Sánchez? ¿Qué pasa con ese libro tan interesante? Lo que nos estaba contando creo que es el origen, porque claro, en aquel entonces ella militaba en el Partido Socialista Obrero Español, en aquel entonces creo que, estaba Ramón Jáuregui, que es su gran valedor, un partido en el que pudo llegar a ser secretaria general, no lo consiguió, pero en un partido que yo creo que dista mucho, y por eso digo que es el origen del libro, Caudillo Sánchez, dista mucho de este Partido Socialista, ¿no, Rosa? No es que diste, es que el PSOE en el que yo me afilié y en el que estuve afiliada 30 años y con cuyas siglas defendí estas mismas ideas que hoy estoy defendiendo, la libertad y la igualdad para todos los españoles, pues ese partido se ha muerto. O sea, ese partido no existe. No es que diste mucho, es que el PSOE hoy es una empresa familiar y todas las acciones las tiene Pedro Sánchez. Bueno, a lo mejor tiene alguna su mujer, por esto de que le pagó el padre de la mujer campaña, la campaña y estas cosas. A lo mejor la tienen no tienen separación de bienes y lo tienen en común, pero hoy el PSOE no existe. A ver, yo me fui del Partido Socialista en el mes de agosto del año 2007 con Zapatero, cuando Zapatero traicionó todo. Es que yo creo que también todo lo que vivimos ahora de ahí. Todo viene de ahí. Sí, tú en el libro además lo dices bien. Bueno, estamos hablando, porque nos enrollamos mucho, estamos hablando del libro de Rosa Díez, Caudillo Sánchez, donde yo creo cuarta edición ya va por la cuarta edición. Sí, ya estamos por la cuarta edición, pero es que yo decidí escribir este libro porque, analizar a Pedro Sánchez requiere salirse un poco de la norma, o sea, hay que analizarlo en función de cómo es. El análisis político no sirve para comprender el comportamiento humano de este personaje y menos aún no sirve para comprenderlo y menos aún, que es lo que a mí me importa, para prevenirnos y protegernos de las consecuencias políticas de sus actos. O sea, Pedro Sánchez tiene éxito político. En psicología está muy bien descrito que las personas con una personalidad como la de este hombre tienen muchas posibilidades de triunfar en la política, entre otras cosas porque sus oponentes políticos y el resto de las personas que lo juzgan tratan a juzgarlo como alguien como él, que se mueve por los mismos impulsos y de la misma manera. O sea, que podrá ser de derechas, de izquierdas, podrá equivocarse, hacer las cosas bien, mal, en fin. Pero bueno, uno considera que está ante una persona normal, entre comillas, pero para que todo el mundo me entienda, normal, con los impulsos normales. Y no, la personalidad de este tipo es la clave.
en psicología yo esto lo escribí, esta descripción yo la publiqué hace varios años, esto que voy a contar ahora, en Expansión, concretamente, en un artículo. El director no se atrevía a publicarlo, el director de entonces decía, pero ¿tú no crees que podemos tener algún problema? Y yo había hablado mucho con un amigo que tengo que es catedrático en psicología, que además de dar clases es clínico y tal, sobre este personaje, y me dijo, no, si esto en psicología está descrito, existe un tipo de personalidad que se denomina la tríada oscura y cuyo perfil está determinado por la combinación de 3 factores. La psicopatía, entendida como una empatía muy limitada o nula, propia de personas que no tienen remordimientos y personas para las que la moral o las normas éticas les son absolutamente indiferentes. El maquiavelismo, que se caracteriza por tener actitudes cínicas, por adoptar estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses, y el narcisismo, que define a una persona vanidosa, a una persona que fantasea con un poder ilimitado y que cree merecer un estatus superior. A ver, es que es del libro, ¿no? Sí. Es que es una definición exacta del tipo, pero no del tipo, sino de cada una de las actuaciones del tipo. Tú te pones a repasar, que yo lo hago en este libro que estamos comentando, en el último libro, en Caudillo Sánchez, yo me he tomado el trabajo, he querido hacerlo así, de repasar algunas de sus decisiones, de sus actos más conocidos y más funestos para la convivencia entre españoles, para explicarlo en base a cada una de estas decisiones. Hay que ser muy, muy narcisista, por ejemplo, para hablar de las últimas, muy, muy, muy narcisista, o sea, muy, muy déspota, para al día siguiente de las elecciones tomar esa decisión de convocar elecciones anticipadas para el mes de agosto para castigarnos a todos los españoles que no lo habíamos votado. Dice, estos se van a fastidiar. Sí, yo estoy de tu misma opinión. Yo creo que fue el castigo, lo sabéis, como un padre cuando riña a tu hijo. Te has portado mal, ahora te voy a castigar. Te vas a fastidiar, pero es que les fastidió, pero es que les castigó también a los que llama suyos, a sus propios votantes, a su propia empresa, sí. A su propio partido empresa. Y dice, pero bueno, es que no estáis a mi altura. Acordaos al día siguiente de las elecciones que reunió al grupo de haber convocado anticipadamente, que convoca elecciones anticipadas sin reunir al Consejo de Ministros. Artículo 115 de la Constitución, propio del déspota, del narciso, que dice, pero yo voy a estar sometido a las leyes, porque yo voy, anuncio que convoco y tal, luego a la tarde ya reuniré al Consejo de Ministros y ya les diré. Y al día siguiente reúne al grupo parlamentario y les dice, me he sacrificado por vosotros. Toma, castaña. O sea, hay que estar muy psicópata, muy narciso, muy maquiavelo para actuar así. Entonces, claro, cuando le analizas con los criterios normales, la gente dice, ay, no hará esto. Y todo el tiempo no lo hará, y todo el rato lo va haciendo. Y hay que saberlo. Esto que estabas comentando es ya la continuación de tu libro, Rosa, que supongo que lo harás en algún momento. Pero no sé, doy por hecho que escuchaste el otro día la entrevista con Carlos Alsina. A mí es que me acordé de tu libro, porque cuando le pregunta o le dice a Alsina, presidente, ¿por qué no nos ha mentido tanto? Dice, dígame una. Digo, ¿una? Se puede sacar una lista. Claro. Una lista. Claro, y lo que pasa es que él lo justifica diciendo, no, es que en virtud de mi responsabilidad es un cambio de criterio. Claro, no, yo cambié de opinión, cambié de criterio. O sea, a la mentira le llama cambio de criterio, que es lo propio de un psicópata, de un tipo que no tiene empatía y que además no tiene remordimientos, y para el que la moral y las normas comunes le son completamente indiferentes. Oye, dice, no, es que usted me ha mentido. Dice, no, hombre, he cambiado de criterio. No ha sido antes de ayer o no sé qué día, con Évole, que le ha preguntado a Évole, ¿para ti qué es una mentira? Sí, pues, sí. Que claro, ya, es que estamos ante un psicópata. Sí, y esta noche en El Hormiguero seguro que suelta también alguna perla. A mí ya volviendo al libro per se, hay dos cosas una que me llama la atención porque además lo justifica y lo explicas en el desarrollo de tu libro, es que realmente toma como frase la de lo que el viento se llevó, Escarlata O'Hara, de adiós pongo por testigo, y lo lleva hasta las últimas consecuencias, claro, que no volveré a pasar hambre, ¿no?
Claro, porque él tiene una historia, ¿no? Él, durante los primeros años de cuando decidió, en fin, ser cargo público y bueno, tener dentro del Partido Socialista, a partir del Partido Socialista o a través del Partido Socialista, estar en las instituciones, pues él se movió todo lo que pudo, ¿no? Yo lo cuento en el libro, yo le conocí en el año 2000, en el año, yo qué sé, sería, ni siquiera, no, 1999. Eurodiputada. 1999, yo acababa de llegar al Parlamento Europeo, que quiso ser asistente parlamentario y no sacó la plaza. Estaba en Bosnia, venía de Bosnia o algo así. Sí, era un concurso entre afiliados, y ni siquiera. Pero bueno, a partir de él, cuando él volvió a España, él durante todos los primeros años de su vida le ponían en las listas del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o en las listas del Congreso de los Diputados, y nunca le ponían en puestos de salir. Siempre se quedaba sin poder entrar y tenía que esperar a que dimitieran 2, 3, 4 o los que fueren para igual al cabo de 2 años entrar. Entonces, claro, para un narciso como él, esto era absolutamente humillante, porque claro, él se consideraba por encima de todos los demás. Y entonces tener que estar, o sea, ahí fue en fin, acumulando resentimiento y odio, y se ha vengado en cuanto ha podido de los que le ponían en esos sitios, de no salir, pero él estaba ahí acumulando resentimiento. Entonces, una vez que consiguió ganar, una vez que consiguió poder, es que fue efectivamente el juramento de lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, aunque tenga que matar, aunque tenga que mentir, aunque tenga, bueno, y eso va todo, eso es lo que hace que él, en fin, bueno, no miente, cambia de criterio, no, esto no lo dijo, como decía la antigua vicepresidenta. Esto no lo dijo Pedro Sánchez, presidente, no, lo dijo cuando era candidato, él, bueno, para él ni la mentira, ni la norma ética general, ni la verdad, ni nada tiene sentido, porque él está por encima y él, como se considera superior a los demás, pues a lo largo de su vida, primero acumula resentimiento y después se venga todo el tiempo. De todas maneras, Rosa, perdona que te corte, pero aparte de que, claro, se le puede echar la culpa a Sánchez, pero la responsabilidad que pasa de lo que pasa en el PSOE también la tienen sus compañeros, que todo el mundo, nadie le ha dicho absolutamente nada, le han dejado a él que él navegue. Bueno, por supuesto. ¿Sabes? Que le han dejado que navegue. Por supuesto, pero no escúchame, pero eso tiene que ver con lo de un partido que ha muerto. O sea, lo que hizo Zapatero fue sectarizar las bases del partido hasta el extremo, de forma que los afiliados del Partido Socialista terminaron odiando mucho más al PP, a la derecha, llamada la derecha, extrema derecha o lo que fuera, que a ETA o a sus representantes. Sé que suena muy bruto decirlo así, pero es verdad. Yo salía en una foto con Jaime Mayor Oreja cuando todavía estaba en el Parlamento Europeo y me llamaban facha, mis propios compañeros. Otra diputada salía en una foto con la representante, la abogada defensora de los terroristas, y decía Zapatero en una entrevista en El Mundo: eso es el futuro. Claro, es que esa sectarización de aquel entonces, que luego lo extendieron al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de la sociedad, o lo han tratado de extender al conjunto de la sociedad, pues es lo que nos ha llevado a la situación actual. El banco de prueba fue el PSOE. Y después eso se ha extendido al conjunto de la sociedad. Zapatero lo intentó hacer una segunda transición y además lo teorizaba y lo explicaba, expulsando a la derecha, que fueron autores junto con el Partido Socialista, yo creo, Rosa, de la primera transición, de la única transición. Yo creo, Rosa, que los ciudadanos también, entre comillas, tenemos un poquito de culpa, porque cuando queremos salimos a las calles, y los pactos que ha habido con Bildu, las cesiones que ha habido a los independentistas, eso es que para mí es un insulto totalmente a la democracia. Entonces, bueno, pero como estamos aquí con tu... Es una traición. Una traición también. Yo, como estamos aquí con tu libro, lo que sí me impacta mucho fue la portada, porque parecía que estaba yo en la Rusia comunista, no sé. Claro. Es que me parecía... No, es un cartel de a Stalin, Lenin, ¿no? efectivamente. A Stalin, a uno de los dos, no sé. Un cartel comunista al que le hemos cambiado la cara, pero realmente total. La pose y el gesto y todo, porque él quiere mandar en España, y de hecho lo está haciendo en la medida de todo lo posible, como un caudillo, sin ningún tipo de control. Cerró el Parlamento inconstitucionalmente, aprovechando la pandemia. A le vino la pandemia a ver, porque gracias a la pandemia pues, pudo hacer un montón de cosas, anticipar un montón de cosas que en una situación de normalidad pues no hubiera podido hacer.
cerró la pandemia, cerró el Parlamento, parasitó todas las instituciones, desde el CNI hasta, bueno, todo lo que ha podido. O sea, hoy en este momento en España, y lo explico también en el libro, realmente solo hay dos instituciones, bueno, así que, en fin, que actúan como escudos de la democracia, que no ha podido todavía destruir. Una es la jefatura del Estado y otra es la justicia. En su Sí, porque el conjunto. Poder Judicial y la Fiscalía también ya, madre mía, ¿no? Claro, bueno, no, y la Fiscalía nombrar al fiscal general del Estado a una ministra, o sea, directamente pasar del ministerio, nombrar directora de la Guardia Civil a una tía que además de ser presuntamente una ladrona, digo presuntamente porque todas las cosas están por ahí, bueno, pues venía directamente a hacer mítines con el PSOE. O sea, es el desprecio absoluto a las instituciones democráticas, que en cualquier democracia son contrapoderes del Ejecutivo. Entonces, lo mismo que hizo en el PSOE, que se cargó el Comité Federal, todo el poder para las bases, no las volvió a consultar en cuanto le eligieron secretario general. Las bases han desaparecido, las ovejas, ya se sabe, para un rebaño es muy cómodo ir de oveja. Bueno, pues el PSOE, yo en el libro dedico un artículo a eso, hago un artículo, bueno, en el que describo al PSOE como un rebaño, que efectivamente siguen ahí. El perro no tiene ni trabajo que hacer, porque ellas saben dónde tienen que ir, dónde está el pasto, comen y ya está. Y respecto a esto que estás diciendo, para hacer ovejas un buen plan, ¿entiendes? Sí, digo, Rosa, respecto a esto que estás diciendo, mira, nosotros estamos en Castilla-La Mancha y hay todavía la opinión, te pregunto, que sigue existiendo el PSOE anterior con gente como, por ejemplo, Emiliano García Paje, que se enfrenta de vez en cuando al PSOE de Sánchez. Que se enfrenta, que hace mohines, ¿no? Que hace mohines y pucheritos antes de las elecciones. Hace mohines, pucheritos antes de las elecciones, ¿para qué? Para que le voten. O sea, realmente lo que está es buscando que le voten, o sea, buscando engañar a la gente, porque a la hora de la verdad, cuando ha podido enfrentarse en sus pactos con Bildu, en sus pactos con los comunistas, con los bolivarianos, en sus traiciones, cuando tomó la decisión, por ejemplo, de ceder la ley de la memoria democrática, hay que ver el escarnio a los que nos asesinaban para que no triunfara la democracia. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Paje? ¿Qué ha hecho? No, o sea, ¿qué han hecho los diputados de Castilla-La Mancha? Dice, es que los diputados votan cada uno lo que quiere. No, votan cada uno lo que dice el jefe. Y no nos vamos a... No, ¿qué ha hecho? Nada. O sea, en algún momento cuando ha sido trascendental, ha hecho mohines y ha puesto morritos cuando había elecciones. Había que evocar el espíritu de... Para pedir que le voten. Rosa, había que evocar el espíritu de Hermua. Creo que muchas más veces nos olvidamos de muchas cosas y se ha pasado muy mal aquí en este país con el tema de ETA. Y yo aquí estuve en Valdepeñas, Carlos Iturgay, como nos decía, como cuando iba a comprar el pan, y muchísimas cosas que hemos vivido. También ha venido aquí. Pero lo que el conjunto de los españoles no recuerda, porque en este país no se ha hecho pedagogía democrática, y esta es una de las cosas que no se ha hecho, es que gracias a que hubo gente que resistió en Euskadi, a que vinieron muchos españoles del resto de España y fueron nuestros escudos, y que murieron por ser nuestros escudos, y a que mucha gente resistió en Euskadi, se vive en democracia en toda España. Efectivamente. Es que claro, o sea, es que no, es que si nosotros nos hubiéramos rendido, es que si no hubieran venido guardias civiles, policías del resto de España a protegernos a nosotros y a proteger la democracia, pues es que en España no habría democracia. ETA mataba en Euskadi fundamentalmente, aunque también asesinaba en Madrid y en Navarra y en otros lugares de España, pero en la mayor parte de crímenes los cometió en el País Vasco y en segundo lugar en Navarra, y grandes crímenes en Madrid y en Zaragoza y en Andalucía, en otros sitios, pero porque iba contra la democracia española, contra la democracia, contra la Constitución del 78. Entonces, a ver, esto lo hemos sufrido directamente en Euskadi, más, o si queréis, más directamente, más, en fin, de una manera más brutal si quieres, pero la batalla era una batalla por la democracia de todo el país. Y entonces, bueno, pues que este Partido Socialista Obrero Español haya decidido que los prescriptores, los defensores, los que hoy lo siguen homenajeando, los que están orgullosos de haber pertenecido a ese mundo y están orgullosos de la historia de ETA, sean sus socios preferidos. Y he dicho el PSOE, no he dicho Sánchez, el PSOE, y el PSOE es Paje, Sí. Han decidido que Otegi
es un ser mucho más honorable que Santiago Abascal. Y que Núñez Feijóo, por supuesto que todos los demás. Mucho más honorable, es socio preferido. Y lo ha permitido el PSOE. Sí, el PSOE, aquel PSOE ha muerto, pero hay mucha gente que sigue dentro del PSOE diciendo, es que esto es el PSOE, como en Castilla-La Mancha, que me estáis diciendo, que me estáis poniendo como ejemplo. Pues no, la verdad es que no. Yo lo entiendo humanamente, porque, a ver, la resistencia es dura, puede hasta ser peligrosa, pero la disidencia es muy complicada. Es que te llaman facha, es que los que han sido amigos tuyos de toda la vida de tu cuadrilla, sí, es que dejan de hablarte, es que te miran de otra manera. Sí. Bueno, pero... Es que es tremendo, sí. Rosa, volviendo al libro, con Sánchez, Caudillo, bueno, creo que el título Caudillo Sánchez lo define todo. ¿La libertad está en peligro en este país? Bueno, a ver, él hace todo lo posible para que esté ahora mismo en esa gira que está haciendo por los medios de comunicación como aspirante a un puesto en el Club de la Comedia, porque yo creo que va de eso, o sea, que va a una cosa de esas. Pues oye, lo único que hace en todos los sitios, además de mentir y en fin, de todas estas cosas, es meterse con los medios de comunicación, o sea, con la prensa libre, o sea, con la libertad de expresión, o sea, que es en fin, una cuestión como básica en cualquier sociedad plural y democrática. Es que durante la pandemia, acordaos que el CIS hizo una encuesta en la que preguntaba a ver si no nos parecería mejor que no hubiera más que prensa oficial. Sí, o sea, acordaos, sí. Es que a la gente, claro, han pasado tantas cosas que se nos olvida. Es que los caudillos no quieren libertad, o sea, la libertad va en contra del caudillismo. Y este tipo quiere mandar y manda todo lo que puede como un auténtico caudillo. Es que, oye, estáis viendo las entrevistas que se hace a sí mismo poniendo de interlocutor a un ministro. Pone a un ministro y se regodean allí. Es que vamos, es que ni Franco. Es tomarnos el pelo. Es que no se le ocurrió. Es tomar el pelo a los Yo oyentes. Tengo que decirte que viendo las entrevistas el otro día con Évole, la de Alsina, esta noche tenemos el hormiguero. Bueno, sí, yo no pienso verlo. No, o sea, que quede claro, Bueno, pero fíjate, pero viendo o escuchando las entrevistas sí que me acuerdo mucho del libro. Entre otras cosas porque en 4 años ha sido incapaz de ir, por ejemplo, a una entrevista con Alsina o a Carlos Herrera, ya con Federico ni hablamos, pero ahora se está regodeando de una manera y no pasa nada. Supongo que si vuelve a ganar, pues luego volverá a su territorio de confort. Bueno, pero es que eso que está haciendo, salvo lo de Alsina, no son entrevistas. A ver, que es que para lo del hormiguero de esta noche ha pedido que no haya público. No, ya, es que no puede salir de casa. Es que ha hecho mítines pidiendo el DNI para que entrara la gente a los mítines. Eso sí lo sé. De mayo. Sí. Es que es porque es que no puede salir de casa sin que haya un español que le diga lo que piensa de él y de lo que hace. No. Es que no puede salir de casa. Y entonces, bueno, pues ahora, durante la campaña de mayo, se dedicó a hacer anuncios en cada mitin. Era hombre anuncio. Ahora va de candidato bueno, pues eso, a speaker o de candidato al Club de la Comedia. O sea, pues quiere ser monologuista. Él sabe que va a perder las elecciones y que a lo mejor no le dan un puesto por ahí. Entonces, oye, lo mismo de monologuista en la sexta se lo llevan. Pero seguro, te lo digo porque estamos viendo las encuestas y va ganando hormiguita, ¿eh? Ni hormiguita ni hormiguito. O sea, ese faltan 26 días o 27, no me acuerdo. O sea, yo estoy poniendo todos los días. No, bueno, a ver, o sea, yo creo que, en fin, en legítima defensa, el día 23 de julio, vamos, no va a haber ola de calor que supere la ola de indignación que nos provoca este tipo y vamos a ir como un solo hombre, como una sola mujer, en legítima defensa. Oye, incluso a pesar de lo que hacen estos partidos llamados y obligados a ser la alternativa, incluso a pesar de ellos. O sea, en fin. Bueno, pues vamos a decir, Rosa, tenemos la última palabra. Vamos a decir, Rosa, que la gente que pueda optar por leer tu libro, porque por lo menos a mí me aclara muchísimas cosas, y que lo compren y lo lean porque yo desde luego lo he visto claro. A ver, a mí se me ha hecho muy ameno el libro. Se me ha hecho muy ameno. Se me ha hecho muy ameno y sí creo es cierto que creo que retrata al personaje totalmente. No, y yo creo que se trata de eso.
Se trata de eso, se trata de eso. Punto en blanco. Caudillo Sánchez, de Rosa Díez, gran política, inteligente, coherente y directa. Ojalá hubiera seguido en la política activa para verla en los debates del Congreso. ¿Cómo echo de menos a esta mujer en la política? Admiro profundamente a Rosa Díez y que creo que no ha recibido el trato justo que desde su marcha tendría que haber recibido, desde la parcela política en la que se ha desenvuelto durante muchos años. Hoy he vuelto a vivir con Rosa lo que vivió Valdepeñas, aquel espíritu de Hermua, con mi admirado ministro del Interior, Mayor Oreja, y el genuino socialdemócrata Nicolás Redondo. Espero y deseo que este libro, tras la tríada oscura, psicópata, narcisista, maquiavélico, se estudie realmente la descripción de personalidad Caudillo Sánchez, para ver si pueden tener cura estas características de desviación de la personalidad. Gracias, Rosas, por frases como: los territorios no tienen ningún derecho, ninguno, los tienen los ciudadanos. O el nacionalismo no es una ideología, es una religión, que nos aclaran tantas cosas. Gracias por tu claridad de ideas, gracias por hablar para defender la libertad, la democracia y la unidad de España, y gracias por traer a estas tierras manchegas aire fresco del norte de España. Bueno, estas tierras manchegas hay que recordar que nos escuchan por todos lados, ¿eh? Rosa, hay una cosa que no hemos dicho y que yo creo que no hay ningún problema para localizar el libro, editorial, y lo podemos encontrar en todas las librerías. Sí, es de la Esfera de los Libros y está en todas las librerías, sigue estando en los puestos altos. Estamos, como hemos dicho antes, en 4ª edición y yo creo que está ahí porque creo que resulta útil, que es un instrumento útil. Ahora que se habla tanto de memoria histórica mientras se trabaja para la desmemoria, es un elemento interesante, uno más, para hacer pedagogía democrática y para defender la democracia. Hay muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero, Rosa. Tendremos que quedar en algún otro momento, porque si tú no lo permites, porque nos gustaría hablar de muchísimas cosas, pero ¿tendrá una segunda parte el libro, Rosa? Bueno, yo creo que este no necesita segunda parte. Habrá otro libro, claro. Bueno, realmente habrá otro libro. Este no necesita segunda parte después del 23 de julio. Al final del libro, yo termino el libro, ¿os acordáis? Con una cita que se le atribuye a Churchill. Sí, todas sí. las citas interesantes se le atribuyen. Sí, que la historia no... A ver, ¿cuántas son de él y cuántas se le han atribuido? Pero esta parece que sí que es de él. Churchill decía que la historia le tratará bien, porque, entre otras cosas, porque él tiene la intención de escribirla. Dice, la historia será amable conmigo porque tengo la intención de escribirla. Bueno, pues yo creo que hemos escrito este libro para situar a Sánchez en el lugar de la historia que le corresponde, el del traidor a la democracia, el hombre que destruyó todo lo que pudo nuestro sistema. Caudillo Sánchez, Rosa Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, muy amables. Bueno, y a todos ustedes les esperamos en el próximo podcast. Un saludo, sean felices.